¿Qué tal, chicos? El día de ahora vamos a ver un poco del trabajo que estábamos pendientes con topografía y había puesto dos ejemplos, ejemplo uno y ejemplo 3. Los otros ejemplos son un poco más grandes o puede que sean elementos que puedan confundirlos y mejor trabajemos con los principales que son el ejemplo uno y el ejemplo 3. Entonces, aquí es una pequeña previsualización de los otros ejemplos, pero nos vamos a quedar ahorita con el uno y el 3. Entonces, en este caso, el PDF ya está girado, entonces vamos a rotar la vista para poderla ver de mejor manera. Tenemos AutoCAD desplegado, entonces nosotros podemos comenzar a trabajar con las líneas y entre la información que les mencionaba era que hay una secuencia lógica para poder introducir todos los datos de los planos, de las coordenadas de un plano topográfico. Bueno, un plano topográfico deben de tener su simbología, debe de tener la planta o vista en planta del terreno, debe de tener em, su diagrama de ubicación que puede o no tener escala. Necesitamos cortes o secciones, que son los elementos que se pensé que se había detenido, lo siento. Eh, bueno, tenemos los cortes que son las vistas de los elementos de la superficie. También necesitamos, en caso de que hubiese alguna calle, necesitamos la sección de la calle. Necesitamos el tamaño del rodaje, que es el rodaje me refiero al ancho de la calle. Y tenemos digamos, las características de esos elementos. Aquí en planta vemos una tipo textura en digamos, en este muro, pero ya interpretándolo, aquí lo vemos en la sección de mejor manera y nos, nos informa o nos asegura que nuestra idea de muro en realidad es cierta. Dice muro de vamos a ver, muro de piedra existente, dice, perfecto, muro de piedra existente. Entonces, necesitamos nuestro cuadro de simbología y por supuesto, el cuadro de proyección, perdón, de coordenadas, que es lo que nos delimita el terreno. En este cuadro lo más importante por ahora es tener estos tres elementos. Esos tres elementos, sin esos tres nosotros no podemos trabajar. Entonces necesitamos indicar que existe un tramo entre el mojón uno y el mojón 2. Ese sería el tramo, el primero, que tiene una distancia de 25 metros y un rumbo. Rumbo se refiere al ángulo que se enumera en este formato considerando norte-sur y el este-oeste para indicarnos la inclinación a través de grados, minutos y segundos. Ya estas otras coordenadas son perdón, estas son las coordenadas XY, son mucho más específicas, nos las puede entregar el topógrafo a través de información GPS, pero en caso de que no tengamos esa información, lo más importante, como les digo, es la distancia, los rumbos y los tramos. La elevación nosotros aproximadamente podemos calcularla con niveles, pero también el topógrafo tiene que informarnos de esto. Bueno, ya teniendo eso, aquí en este caso tenemos un cuadro de colindancias, pero
también puede quedar a un lado porque las colindancias las podemos escribir alrededor del plano. Lo otro es considerar los perfiles, las secciones para poder ver el tipo de relieve o inclinación que tiene el terreno. Aquí está. Este es algunos en el caso del perfil BB. Entonces el perfil de la letra B, el perfil de la letra A y el perfil de la letra C ya están creados. Bueno, aquí tenemos otro, un complemento que es el de la calle, pero que de igual manera, este es porque este proyecto lo absorbía ese elemento. Entonces, por eso tenemos unos rumbos y distancias del eje de la calle proyectada. Esto. Y podemos crear el perfil de la calle. Sin embargo, para este ejercicio solo vamos a considerar el terreno mismo, nada más. Bueno, tal vez de lo último es el membrete. Nosotros tenemos este membrete y nos lo ha proporcionado Marco. Y bueno, este membrete no lo podemos dejar de lado, tenemos que crearlo, pero esto lo veríamos por último. Bueno, ya sabiendo esa información, nos vamos a dirigir al cuadro, el cuadro que tenemos acá de coordenadas y ahorita que vamos a crear nuestro dibujo, iniciamos con el comando línea, establecemos una línea, la anclamos, pero en este preciso momento pasamos a escribir la letra arroba. La letra arroba nos permite de inmediato introducir ya la medida, que en este caso va a ser 25 metros, para poder después de eso, a través del botón Tab, que son como está entre arriba del Caps Lock, o sea, o el botón de activación de la mayúscula, y eso nos permite trasladarnos al siguiente espacio de cuadro. Entonces ese siguiente espacio de cuadro, si se fijan, tiene una simbología de menor que, en donde podemos introducir la información pertinente al ángulo que nos especifica el rumbo. Entonces en este caso comenzamos el ángulo con la letra S, que significa sur. De ahí tenemos el ángulo, que son 69 grados, pero en este caso, por ser AutoCAD, nos está pidiendo que introduzcamos la letra D como parte del código. Entonces, 69 grados, 2 minutos. El símbolo de minuto se encuentra generalmente eh, en el mismo botón donde está el signo de pregunta. Entonces, justamente abajo tenemos ese símbolo de la comilla, después apretamos 53, que son los minutos, perdón, que son los segundos, y para eso metemos la doble comilla, que es las comillas que aparecen arriba del botón número 2 del teclado, del símbolo número 2. Para finalizar le agregamos la letra E, que significa este. Entonces este es una línea en el sureste. Después de eso pasamos a darle un enter y terminamos. Nosotros con esto ya finalizamos una parte. Vamos a continuar con la siguiente. Igual son 25 metros, pero la especificación es sur-oeste con 20 grados 57 minutos 7 segundos. Vamos a introducir esa misma información. Tenemos sur, sur-oeste, es en este caso. Presionamos enter, ya terminamos. Vamos con la siguiente.
Introducimos la misma información que está en el cuadro de coordenadas, que es noroeste. Verificamos si estamos bien. Después de eso, enter. Y el último que vamos a introducir, 20577 noreste. Bien, con esto se supone que ya debemos de tener cerrado el polígono. Ahora, viendo esto, claro, ahorita estoy viendo que si cierra este elemento. Esa es una desconfiguración, pero cierra, no hay mayor problema. En clase estábamos viendo que a algunos estudiantes no les aparecía el elemento de manera cerrada, pero estoy viendo que sí, no hay equivocación, no hay problema. Bueno, lo siguiente es que vamos a establecer un mojón, que es la simbología que a mí me interesa para poder determinar que en el plano tengamos puntos establecidos. En este caso voy a ocupar este mojón, tal vez hacerlo un poquito más grande. Digamos, bueno, aquí tenemos esto. Vamos a ver de qué medida es aproximadamente, si no la ajustamos. .63 de diámetro. Vamos a hacerlo de una medida un poco más fácil, más estándar. 0.1, para que sean medidas más estandarizadas, más reguladas. Vale, perfecto. Vamos a crear el layer mojón, topografía. También el perímetro, incluso esta. Vamos a cambiarle el nombre porque estamos hablando de topografía.
Ya tenemos varios elementos, vamos a cambiar los layers correspondientes. En este caso vamos a ocupar hatch, vamos a ocupar un hatch que es un relleno. Me parece, me parece bien ocupar en color gris, pero tiene que mantener el mismo layer. Ahora, si se fijan, las líneas nos han quedado separadas y para los perímetros de topografía lo ideal es que sea una línea continua. Entonces nosotros podemos ocupar polilínea y comenzar a trazar y hacer una calca encima y después ir borrando cada uno de los elementos. Si no, podemos ocupar el siguiente comando, que es una secuencia un poco tediosa, pero quienes logren anotarlo y practicarlo les va a facilitar bastante el trabajo en este sentido. Entre lo primero que tenemos que hacer es escribir, editar, eh, digamos, la polilínea, pedit, le damos enter, me dice selecciona la polilínea. En este caso tengo que escribir m de múltiple. Selecciono ahora sí todo lo que a mí me interesa hacer en polilínea. Le doy un enter y me dice que si quiero convertir todo en polilínea. Le digo sí. Y además de eso me saca ese menú con varios elementos. Entonces yo selecciono J de join o hacerlo. Un enter, dos enter, tres enter. Y listo, todo me lo ha completado como una sola polilínea. ¿Qué con esto? Que yo solo con un segmento que toque, que seleccione toda la pieza se vuelve en una sola. Entonces, eso es por un lado. Ahora, yo ya había trabajado esto del mojón. Para complementar, tengo que hacerlo en bloque. Mojón 1, selecciono el elemento y pongo un punto de anclaje. Ok, ahora sí, esto lo traslado acá y comienzo a copiar. Lo hago en bloque porque en caso de necesitar ampliarlo o hacerlo más pequeño y ya están trabajados todos los elementos, entonces simplemente modifico uno y se modifican todos. No tengo que entrar en mayor problema o discusión. Bueno, ya tengo esto, ahora me faltan las curvas de nivel. Como nosotros no estamos llevando la clase de levantamiento topográfico, sino que es una clase de dibujo acerca de planos topográficos, nosotros vamos a evitar el proceso de llevar a cabo la curva. Entonces, por lo mismo, vamos solo a hacerlo sinuoso, lo más similar posible, para que nos sirva de referencia. Y en este caso vamos a ocupar la polilínea. Si me fijo acá, tenemos un elemento ligeramente inclinado y aquí termina. Veamos, perfecto. Aquí tenemos uno por acá, dos, tres. Con polilínea. Ahí está. Perfecto, ahí tenemos las curvas de nivel. Entonces, al tener esto, también pasamos a meter la información del texto que a mí me interesa. Y si se acuerdan, a mí me interesaba ocupar los Leroy. Solicitaba escala 1 en 100 y que fuera Leroy 140. Entonces son 0.35. 0.35 sería el tamaño que a mí me interesa.
0.35. Si se ve muy pequeño, vamos a ver, 0.35, pensé que se iba, ahí está. Si se ve muy pequeño con respecto al resto del trabajo, no se preocupen. Nosotros vamos a hacer el cuadro y cuando lleguemos al momento de imprimirlo, eso se puede configurar aparte. Ya va a llegar el momento. Entonces, nosotros tenemos esto y vamos a introducir la información de el cuadro de coordenadas. Entonces, vamos a ponerle el nombre, perímetro general. A todo esto creo que no tenemos creado ningún layer con el nombre. Vamos a ver topografía, texto, texto 1. Vamos a ponerle un color. Texto 2. Texto 1, color rojo, texto 2, color amarillo. Y cerramos. Bueno, aquí vamos a cambiarle el color a través del cambio de layer y vamos a ponerle, como dice aquí, perímetro general. Bueno, después de eso comenzamos a hacer la introducción de información. Como me gusta mantenerlo con cierto orden, yo en mi caso voy a trabajarlo de esta manera, que sea repetitivo, eh, para mantener el mismo nivel. Voy a trabajar esto, veamos. Aquí tenemos tramo, aquí tenemos rumbo. Bueno, ya lo tenemos acá. Esto lo vamos a repetir. Claro, podemos hacerlo en Excel para hacerlo un poquito más fácil, pero ahorita me interesa que comiencen a practicar con los Leroy y que interpreten eh, cómo se tendría que previsualizar el plano y por lo tanto cómo es que ustedes van a ir trabajando las escalas de las letras. Este es el último, del 4 a 1. Muy bien. Todos tienen la misma distancia de 25 metros, pero el rumbo aquí cambia. ¿Cómo vamos a introducir la información? Pues
Bueno, esto está fácil, porque es básicamente lo mismo, solo que cambia noroeste. Eso vamos a cambiar primero. Como está en inglés, es west, oeste. Bueno, 20.57.7. Bueno, ya tenemos este, digamos, este como tramo o este trabajo ya casi listo. Si se fijan, yo he puesto pues bastante caprichoso la distancia de los cuadros porque en realidad lo que me interesa es la información, no es en sí el cuadro. Lo único que voy a hacer es cambiarle el tipo de layer, ahí está, y con eso trabajar. Entonces, eh, digamos para verificar ciertas líneas, ahora tenemos todo ese elemento unido, pero para verificar las líneas, digamos. Claro, le doy explode, lo separo, pero me interesa solamente esta línea para verificar si el rumbo está correcto, incluso la distancia. Entonces yo tengo esta barra de propiedades, properties, que me indica a través de cierta información aquí en geometría el ángulo, aquí está, y la longitud, entre otros datos. Pero si se fijan, el ángulo es 339, deja de ser primero algo exacto y segundo, no estamos hablando en el mismo idioma que se ha referido los rumbos. Entonces, para cambiar eso, digitamos UN que nos abre esta pantalla y aquí le cambiamos a Surveyors Units, que significa medidas o unidades topográficas. Para entrar en más detalle, la especificación, entramos aquí, ese es el detalle y le doy OK. Selecciono acá y ya me da la información que yo necesitaba. Con esto verifico que el plano esté correcto. Bueno, eso sería el trabajo que sería la información para este elemento y complementando la información para hacer este otro plano. Ese otro plano tengo el cuadro. Vamos a ver. Aquí está. Aquí están los rumbos, la distancia y digamos el tramo. Aquí le han puesto lado, estación y punto de volteo, pero se refiere desde dónde hasta dónde estamos tomando cada medida. Bueno, eso sería todo y completen la actividad. Mucha suerte y nos vemos en clase.